Estaba pensando en estos días cómo será nuestra vida después del confinamiento, pero viendo las actitudes de algunas personas en las noticias del telediario en relación con el comportamiento que tienen, me ha venido a la mente hablar del endurecimiento del corazón y para ello he ido a la palabra griega poros. En los papiros básicamente se usaba en dos áreas, en la construcción y en la medicina. Con respecto a la construcción, poros era la clase de piedra que se utilizaba para poner los cimientos de un edificio. Con respecto a la medicina, poros significaba esa piedra yesosa que se forma en las articulaciones y paraliza la acción. En ambos casos, es fácil darse cuenta de que la palabra poros expresa la idea de gran dureza, como la del mármol y la de los huesos. En la Biblia, esta palabra sigue varias líneas de pensamiento. Una con respecto a la pérdida de la sensibilidad y la facultad de sentir, y la otra con respecto a la idea de ceguera e impotencia para ver. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que en la Biblia esta palabra está respaldada por tres grandes ideas: la dureza, pérdida y ceguera. En Marcos capítulo 6 se nos narra el milagro que hace Jesús de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a 5.000 hombres. Mateo dice, sin contar las mujeres y los niños. Y cómo después de alimentar a tanta multitud, envía a Jesús a sus discípulos a que vayan y lo esperen a la otra orilla del mar de Galileo. Los vientos eran tan fuertes que a los discípulos les costaba remar. Dice que estaban ya fatigados, de tal manera que Jesús fue hacia ellos caminando por el mar. Al principio, al verlos, se asustaron, pero cuando Jesús calmó el viento, dice Marcos, que se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En el capítulo 8 de Marcos tenemos otra alimentación. En esta ocasión se alimentó a 4.000 personas, pero de nuevo tenemos otra lección para sus discípulos, cuando están discutiendo acerca de por qué, al subir a la barca, solo han traído un pan para comer todos. En los versículos 17 y 18 de Marcos 8 les dice Jesús: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Tenéis ojos, pero no veis? ¿Y teniendo oídos, no oís? ¿Y no recordáis? Aquí la palabra poros está describiendo la ciega insensibilidad que nos lleva a no aprender la lección. Y este es exactamente el mismo resultado que puede tener el confinamiento en algunas personas. Ni entienden ni comprenden la situación que estamos viviendo. Ven y oyen lo que está pasando, pero no les afecta, porque no han aprendido la lección. Están tan sumidos en su pequeño mundo que nada que provenga de fuera les mueve la conciencia. Sus mentes se han cerrado a todas las ideas que no sean las suyas propias, y les resbalan todos los consejos y enseñanzas de nuestro tiempo. En una ocasión, junto a un hermano de la iglesia en la que yo era pastor, estuvimos visitando a un creyente que era amigo de este hermano de la iglesia, pero que pertenecía a una iglesia sectaria en la que no se creía que Jesús era Dios. Después de 2 meses yendo todas las semanas, desistimos, porque su mente se había cerrado a toda enseñanza sobre este tema, insensible al amor de Jesús, ciego a las verdades bíblicas y duro e impenetrable el corazón de este hombre. Con respecto a Dios, esta palabra griega poros describe la condición mental de la persona que por sus prejuicios se ha autoincapacitado para ver lo que significa eso de la palabra de Dios dirigida hacia ella. El apóstol Pablo dice de los judíos que sus mentes se embotan cuando leen la palabra de Dios. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 3. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Y aún hasta el día de hoy, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Si una persona confiere demasiada autoridad a sus ideas durante demasiado tiempo, llegará un momento en que será incapaz de aceptar las verdades que encontramos en la Biblia. Se obstinará en seguir su propio camino, porque será sordo para los requerimientos de Dios y se regirá por ese Dios que él se ha inventado, porque piensa que lo sabe todo mejor que nadie.
y al seguir su propio camino durante tanto tiempo, habrá perdido la sensibilidad para percibir lo que Dios le está queriendo mostrar, y también habrá perdido la sensibilidad ante las necesidades de las demás personas. Por otra parte, vemos que a pesar de los milagros de Jesús, el apóstol Juan, en el capítulo 12, versículo 40, dice que los judíos no creían en él porque Dios cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones. Esto me lleva a pensar en la situación de Moisés ante Faraón en los versículos 7 y 8 de Éxodo. Dice Éxodo 7:13, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Esa frase de tal como el Señor había dicho, la encontramos repetidas veces en estos dos capítulos del Éxodo. Porque una cosa hemos de tener clara, y es que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe y lo conoce, el presente, el pasado y lo que todavía no ha llegado. Todos hemos oído y leído la historia de Faraón y Moisés, pero lo que nos interesa para el tema de hoy es la negociación entre Faraón y Moisés. Como hábiles negociadores, ambos trataron de prevalecer sus intenciones. Sin embargo, el elemento predominante en todo este proceso se encuentra en la actitud de Faraón, actitud que la Biblia denomina endurecimiento del corazón. Aunque en nuestras Biblias en español la palabra endurecer aparece con este solo término, en el hebreo existen varias acepciones para esta palabra. Literalmente significa ser duro, insensible, pesado, firme o tieso, de tal forma que no se puede mover. Y precisamente por esa misma dureza se hace necesaria toda clase de negociaciones para que se ponga suavidad y capacidad de entendimiento entre las partes. Pero sabemos también que sacar a la luz una verdad o presentar un argumento que nos es contrario puede producir un efecto poros a un posible acuerdo. Eso es lo que el Señor sabía. Dios tenía que demostrarle al faraón que él era soberano sobre toda criatura y que no había nada ni nadie que lo pudiera superar, porque él no era el mejor. Él es único. Y Dios le dice a Moisés, antes de empezar con los encuentros, pero yo endureceré el corazón de Faraón, para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Versículos 3 y 4 del capítulo 7. Esto significa, por un lado, que Dios es responsable del endurecimiento de Faraón, porque en primera instancia las cosas que Dios tenía que decirle iban a destruir profundamente sus esquemas mentales, y le implicaba un sometimiento total al poder del Dios de los hebreos. Pero por otro lado, estaba la evidencia más allá de toda duda de los argumentos de Dios y la manifestación total del poder de Él, lo que debió haber generado una profunda reflexión en el faraón y como consecuencia de eso, pues una sujeción al Señor. Pero lamentablemente esto no se dio y se le generó en sí mismo al faraón su propia autoinsensibilidad, o como dice el dicho, no hay peor sordo que el que no quiera oír. El endurecimiento del corazón se evidenció en 4 oportunidades. En 3 de ellas, las manifestaciones sobrenaturales que apoyaban los argumentos de Dios fueron igualadas por los hechiceros de Egipto. Entonces llamó Faraón a sabios y hechiceros de Egipto e hicieron también lo mismo con sus encantamientos. Versículo 11. Siempre que Dios negocia con nosotros y nos invita a depender de Él, tendemos a llamar a nuestros propios expertos, entre comillas, para demostrarle al Señor que podemos hacer las cosas tan bien como Él las hace. Y por consiguiente, nuestro corazón, como el del faraón, se endurece. El corazón del hombre también se endurece en las negociaciones con el Señor, cuando simplemente no prestamos atención a la evidencia de nuestra realidad y desechamos unilateralmente seguir dialogando con Él. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Los versículos 22-23. Es triste decirlo,
Pero mucha gente también negocia con Dios positivamente, solo cuando están sujetos al fuego de la prueba, tal y como dice el dicho. Solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Pero si hay una necesidad apremiante, están dispuestos a entregar al Señor el oro y el moro, pero cuando reciben lo que quieren, deslealmente rompen y olvidan toda negociación con Dios. Y esto le ocurrió al faraón. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Éxodo 8:15. La ingratitud también es sinónimo de endurecimiento del corazón. Por eso es por lo que habrá un momento en que todo diálogo con Dios solo demostrará que estamos en audiencia con el Señor de nuestras vidas, y que si podemos negociar con Él es por la paciencia que nos tiene, porque desea que tengamos claridad acerca de su gran amor y de sus deseos bondadosos para con nosotros. Llegará un momento, como sucedió con Faraón, que no habrán expertos que puedan hacer lo que solo el Rey de Reyes puede hacer. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Versículos 18 y 19. Ahí el endurecimiento del corazón se hace más evidente, ya que no son los argumentos, sino la manifestación de nuestra obstinación y rebeldía ante nuestro Creador. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Versículo 19. La dureza del corazón se manifiesta cuando queremos que el Señor responda a nuestra manera y no de acuerdo con su voluntad. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios dentro del país. Pero Moisés respondió: no conviene que lo hagamos así. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos dirá. Y Faraón dijo: os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, solo que no vayáis muy lejos. Orad por mí. Versículos 25 a 28. Por lo tanto, ¿cuáles son las razones para que le pongas condiciones a Dios? Te pido que busques en tu corazón tus propias respuestas. Él es Dios y nosotros sus criaturas. Es la premisa básica para este encuentro. Cualquier postura contraria es antinatural y destructiva. No hay nada malo en pensar en Dios como el Todopoderoso, porque se ha tomado mucho tiempo en revelarse y darse a conocer de manera total, demostrando que nos ama mucho y solo desea nuestro bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Para concluir, te diré que no pongas tus ideas en el lugar que le corresponde a Dios, porque siempre que sigues tercamente tus propios métodos, estás en el camino de caer en la condición que se caracteriza por un corazón de piedra, por una conciencia insensible y por unos ojos ciegos. No dejes que tu corazón se endurezca, y si el Señor te habla, sigue las señales y escucha sus razones, que son vida para tu alma aquí en este mundo y también para la eternidad. Que Dios te bendiga. Amén.